Hola, muy buenas, bienvenidos a Femenino Plural. Una vez más estamos con ustedes para hablar de la actualidad de Santiago. Y como siempre, contamos con la presencia y la opinión de Mónica Nogueira. Hola, encantada de estar aquí con vosotros y con todos en casa. Y también con Sandra Cuiña. Hola, muy contenta de estar aquí un día más con vosotras charlando. Como ya saben ustedes, son redactoras del Correo Gallego, Mónica en la sección de Galicia y Sandra en la sección de local. Y también hoy nos acompaña, la tenemos como invitada, Mar Rodríguez Meseguer. Mar es directora de T-Travel en Galicia. Hola Mar, bienvenida. Hola, muchas gracias por haberme invitado y muy a gusto me siento aquí. Pues Mar hoy está con nosotras porque vamos a hablar de la ruta jacobea. Y como ya saben, su empresa T-Travel es el primer tour operador del Camino de Santiago. ¿Y por qué hablamos del Camino de Santiago? Porque está siendo protagonista estos días. El fin de semana pasado hubo un encuentro de expertos de la Fraternidad Internacional del Camino. Y a partir del día 12 de este mes hasta el 14 tenemos el Fireware Forum de Santiago, donde se reúnen especialistas, conferenciantes de renombre y también firmas internacionales. Van a hablar del camino, van a juntar a gente de diferentes sectores, pero que están relacionados con la ruta jacobea. Y sobre todo también porque Turismo de Galicia aumentó su presupuesto de cara al próximo Xacobeo, aumentó el presupuesto para el Xacobeo, pero se supone que una gran partida de estos presupuestos irá para el Camino de Santiago. Antes de empezar a entrar en materia y de que Mar nos cuente cómo ven desde su empresa, desde lo que ellos realizan, el camino, le vamos a preguntar a los que lo hacen. Y estuvimos en la oficina del Peregrino y también en la plaza del Obradoiro. Y nos comentaron esto. Escuchen, es muy interesante. Llevo muchos años queriéndolo hacer, es un camino que todos llevamos en mente, todos los que hacemos deporte, todos los que tenemos ganas de vivir un poco. Pues venimos desde Pamplona. Me ha gustado todo, es lo que esperaba, incluso el tiempo nos acompaña, un día nos llovió, la red de albergues y de servicios es muy buena, me ha sorprendido para bien en todos los sitios, todo ha sido gente muy amable. Al final la gente es lo que importa en el camino, yo creo que eso ha sido lo bueno, lo positivo. Cuando hemos llegado al Monte de Gozo, donde están esos albergues tan grandes, nos ha complicado un poco, he esperado una llegada más, no sé, más del camino y menos urbanita, ¿no? Ha sido un poco complicado, pero bueno, nos ha gustado. Es el último tramo que ya vienes con tanta ilusión que ya no lo valoras como algo negativo, pero sí, podría ser una entrada para la gente que viene muy lejos, pues una entrada algo más acogedora, ¿no? Con más calor, ¿no? Eso sí que estaría muy bien. Más me gustó es el camino entero, la paz que una persona tiene a hacer el camino. Menos no tienes grande a aportar. No me gustó mucho, no ha gustado. No ha bien señalizado, un poco confuso. Pues como una vida un poco más espiritual que llevo y me faltaba hacerlo, pues ha sido el momento ahora. Yo vengo andando desde Villafranca al Bierzo. Gustar, quitando el dolor que pasa en los pies a veces, todo lo demás me parece positivo, me ha encantado porque acompaña el paisaje y la gente. Claro, es que yo voy soñando con esta parte, es verdad que sí, cambia mucho, sí. Eso es verdad, sí. Realmente hacer algo diferente, conocer gente, no sé, vivir la experiencia. Pues realmente menos, creo que no me gustó nada. Y lo que más me gustó, relacionarme con tanta gente. Aparte del paisaje precioso, todos los caminos es una maravilla. Y luego la gente que vamos encontrando por el camino, que es magnífica. Es la tercera vez que lo hago. Y mira, no lo sé. Es un reto y es una ilusión de hacerlo. Bueno, por el acento creo que es catalán. Desde Cataluña. Sí. Lo que más, no sé, conoces a mucha gente, haces relaciones, hay mucho extranjero, la gente, todo el mundo está contento de hacerlo y hay buen rollo. Y lo que menos, creo que se tendría que evitar tanto asfalto. No sé, el hecho de jubilarme y es un reto, mira. ¿Usted también viene desde Cataluña? Sí, también, vamos juntos, los dos. Lo que más me gustó, el País Vasco. Precioso. Y además nos apoyan los catalanes. Que nadie nos apoya, pues al menos que nos apoye alguien. Lo que menos,
algunos albergues que están muy dejados, muy dejados. Es el segundo que hago, hice el primitivo hace un par de años y este año he hecho el del norte, pero no he hecho todo, he empezado en Asturias, he hecho 12 etapas. ¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos? Bueno, el paisaje, esos paisajes cuando andamos por dentro de los eucaliptos y lo que menos la carretera, unos trozos de carretera de asfalto, y algún albergue que faltaba un poco de cuidado, pero bueno, bien. Bueno, el resultado es que todo es muy positivo hacer esta ruta. Para ellos la gente suele ser maravillosa, pero hay algún que otro problemilla por el camino. Señalización, que está mal señalizado, asfalto, tramos muy urbanos, pero en conjunto es para bien, pero hay problemas, ¿no es así, Mar? Sí, a ver, el Camino de Santiago, bueno, son varios los caminos de Santiago. Con respecto a las personas entrevistadas, hablaban de hecho de diferentes caminos de Santiago, ¿no? Unos del norte, el primitivo, camino francés. Entonces, bueno, los caminos de Santiago son muchos kilómetros, son muchos caminos y bueno, pues sí que es verdad que en algunos puntos el asfalto pues, puede resultar excesivo, porque además es mucho más bonito caminar por un entorno natural, por poblaciones pequeñitas, que no, pues bueno, cuando entras en ciudades siempre suelen ser más feos todas las entradas, pero bueno, eso forma parte de cualquier entrada a cualquier ciudad, al fin y al cabo pues es lo que tiene, ¿no? Entonces sí es verdad que hay pequeños problemillas, pero yo creo que son subsanables con la experiencia realmente que tiene el peregrino, el viajero que hace el camino, porque al final, visto está, que todos quedan maravillados. Vale, pero no todos los caminos están igual, no. Quizás, y algunos masificados. Sabemos que hay un problemas, por ejemplo, con el trazado y en el camino inglés, el que viene desde Coruña. Sí, con el camino inglés está habiendo ahora un problema porque ha habido una modificación del trazado y pues hay una parte que no está conforme. Se trata de una decisión del Xacobeo de modificar la ruta originaria del camino inglés a su paso por San Andrés de Barciela, Sigüeiro y Marantes. Y bueno, esto... un momentito, cuando decimos el Xacobeo, hay que aclarar que no tiene nada que ver con la Iglesia. Cuando hablamos de que quien ha cambiado no, es la Xunta. Es la Xunta. Evidentemente, es la Xunta. Es más, la Iglesia está en contra de ese cambio, por lo que se deduce del escrito que se ha presentado, que viene firmado por el deán de la Catedral, que no apoya ese cambio de trazado que ha realizado la Xunta, sobre todo porque no se pasa por ninguna iglesia desde Ordes hasta... Creo que desde Ordes hasta llegar a Santiago. Y la Xunta dice que es por razones históricas, que ellos lo tienen documentado, pero bueno, las personas afectadas por este cambio dicen que ellos también tienen motivos históricos y pruebas para decir que el camino realmente sí pasaba por el anterior trazado. En concreto, pues dicen que el camino pasa por la capilla de Agualada del siglo XII, en cuyo ábside románico se puede contemplar la imagen de un peregrino y donde se halla una fuente cercana denominada como Fonte de los Ingleses. A ver, este tipo de problemas ya lo hubo en su día también con la entrada del camino portugués en Santiago, que también el trazado ahora es distinto al de hace unos años. Yo realmente no sé por qué se hacen estas modificaciones y sobre todo aquí con muchísima gente en contra. Y lo que más importante me parece, que es que no se pase por ninguna iglesia, es que yo a este cambio personalmente no le veo ningún sentido. Y en el caso del camino portugués, también hubo sus más y sus menos, porque ahora el trazado pues es más largo para los peregrinos, tienen que caminar más, ahora se desvían por la aldea de Porto. Y sigue habiendo problemas porque están marcados los dos trazados. Uno está con mojones y el otro con las famosas flechas amarillas. Y claro, gente que a lo mejor hizo el camino hace 5 o 6 años, llega al lugar donde tiene que escoger uno de los dos itinerarios y a lo mejor opta por el antiguo porque dice, pero es que este no era el camino. O sea, yo hice el camino hace unos años y el trazado era este. Y además hay problemas porque, claro, ahora el trazado es más largo
y entonces hay un mojón, en concreto uno que está, bueno, a la altura más o menos, pasando el polideportivo del Milladoiro, que los peregrinos ven que le marca un kilometraje, ahora no recuerdo exactamente, pues imagínate que le pone, pues faltan 5 kilómetros para llegar a Santiago, y en el siguiente mojón se encuentra que le pone que faltan 7 kilómetros, dicen, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Desconfían, dicen, pero de hecho preguntan muchísimo a la gente. Por si se confundieron. Sí, por si se confunden, o como en el camino también hay picaresca y demás, de hecho esto ha llevado a poner un cartel informativo con la ruta, pues para intentar aclarar a los peregrinos que esa es la ruta oficial, por así decirlo. Pero aún así tienen dudas, porque los mojones no se cambiaron. Claro, habría que cambiar todos los mojones, un montón anteriores, y supongo que no, bueno, es un trabajo de chinos. Entonces yo creo que estos cambios de itinerarios tienen que hacerse de manera consensuada y realmente muy justificados. Mónica, muchos se cambian también porque ya lo habíamos comentado antes de empezar el programa con Mar, porque la ruta cruza carreteras peligrosas, porque hay mucho tráfico. ¿Será una de las excusas para cambiar estos trazados? ¿Tú qué opinas de este cambio de trazado y que no tengan en cuenta lo que sigue la Iglesia? Bueno, yo creo que aquí hay también intereses encontrados, un poco también lo que comentaban antes nuestros entrevistados en la calle, ¿no? Que se entremezcla un poco, yo creo, muchos intereses. La Iglesia está por una parte que quiere que se mantenga, pues claro, el espíritu... del espíritu hablaremos. El espíritu religioso realmente del camino. El camino se ha desvinculado en una gran parte también de ese sentimiento religioso para convertirse en un sentimiento cultural, de identidad, de reflexión, de muchas cosas, ¿no? Del contacto con la naturaleza, lo que hablaban ellos también antes, peregrinos, de encontrarse tal cantidad de asfalto, de carreteras o entradas de ciudades. Entonces yo creo que, hombre, yo apoyo lo que dice Sandra de que sean consensuados todos esos cambios, pero entiendo que ciertos cambios sí tienen que darse precisamente si queremos propiciar que el camino sea accesible, por ejemplo. Queremos un poco todo, ¿no? Queremos que sea el camino accesible a gente si lo hacen en una silla de ruedas. Queremos que no pase mucho por asfalto. Queremos... Y claro, a lo mejor el original tampoco pasaba por allí, hubo construcciones, no es una cosa que se haya mantenido intacto a lo largo de los siglos. Entonces, bueno, creo que es un cúmulo de circunstancias y de opiniones que hay que armonizar, hay que consensuar y mirar quién es el que tiene un poco la razón. Hombre, yo entiendo que en este caso concreto, de un tramo concreto, que no se pase tampoco por ninguna iglesia ni por ningún símbolo que te indique que eso es el Camino de Santiago, pues como que no es muy apoyable. Pero también es verdad que a lo mejor si no hacen una desviación pertinente tampoco es accesible. Entonces, bueno, creo que ahí tienen que dar muchas explicaciones todos porque se hacen las cosas, ¿no? Eso creo que sí es verdad, ¿no? Y además, preguntabas tú a lo mejor si podía ser por un tema de seguridad o no. Mira, en el caso del cambio del itinerario del camino inglés, el nuevo trazado está provocando que los peregrinos tengan que cruzar la Nacional 550 por un punto además en el que hay un cambio de rasante, o sea que en este caso esa no es todo lo contrario, o sea, les hace que el itinerario sea un poquito más peligroso para ellos. Están pensando, que lo hablamos en este programa muchas veces, lo de cuando se pasa, por ejemplo, por carreteras, que hagan ciertos... Claro, yo esto siempre lo critiqué. Esto es inconcebible, que ahora se siga, además, mira, en líneas continuas, donde se supone que los coches no tienen visibilidad, es terrible, o sea... Eso, mira, con líneas continuas, ni siquiera los coches tienen visibilidad. Luego quiere decir que, bueno... o ahí están cruzando como quieren, o si es realmente un paso de cruce del camino, es el paso. No, se ve que es el paso porque claro, van todos los peregrinos por ahí. Mira, ahí está la flecha amarilla con... Claro, es inconcebible que se haga un paso en línea continua en el medio de una carretera, o tiene que haber un paso subterráneo o un paso elevado. Sería lo deseable. Yo creo que las primeras actuaciones tendrían que ir por el camino de la seguridad, lo primero, ¿no? Y por supuesto de accesibilidad después. Mar, tenéis muchas quejas al respecto de cómo está la ruta, de cuando vosotros programáis a la gente y os dicen, mira, es que es peligrosa en determinados tramos.
A ver, y vamos a centrarnos, si os parece bien, nos vamos a centrar en los tramos del camino ya en Galicia. Y después hablaremos sobre todo los más cercanos a Santiago, porque claro, si yo tengo aquí un mapa que ustedes no lo van a ver porque está en blanco, pero que es muy significativo. Todo, ya ven, España, lo de arriba es el camino francés, pero ya ven, todas las rutas de España van a dar a él, y de ahí vienen a Santiago. Entonces es tan extensos los caminos que van hacia la ruta jacobea, que nos vamos a ceñir a lo que es Galicia, y después también hablaremos un poquito de cuando llegamos a Santiago. Entonces, cuando vosotros programáis estas rutas, estas peregrinaciones ya dentro de Galicia, ¿con qué quejas tenéis? Sí, a ver, antiguamente sí que es verdad que existían más quejas, porque, bueno, pues en el camino más transitado es el camino francés, ¿no? Entonces, bueno, pues el camino francés tenía algunos puntos que eran pues dificultosos, y esos puntos sí que se han cambiado, se han puesto, en los casos los que se pudieron cambiar, pues se han hecho túneles en algunos tramos, llegando ya prácticamente aquí a Santiago, por la zona de Pino y demás. Se han puesto señales luminosas para que también los coches circulen con más cuidado, diciendo que es zona de paso de peregrinos y demás. Entonces, esos antiguamente, bueno, pues sí que hemos recibido notificaciones por parte de nuestros clientes que nos decían, ¿no? Pues es un trazado un poco peligroso y demás. Actualmente tengo que decir que ha disminuido mucho ese tipo de comentarios. Y bueno, lo que estamos comentando en este caso, que es el de la modificación en el camino inglés, es que es muy reciente. Entonces, claro, desde que se produce este cambio hasta que a mí me pueden llegar ese tipo de feedbacks, ese tipo de comentarios, pasa un tiempo, ¿no? Entonces yo por ahora todavía no lo tengo detectado, ¿vale? El motivo no lo sé, sinceramente no sé por qué se habrá hecho esa desviación, pero sí que en general en el trazado en Galicia no hay mucha queja de inseguridad. Podría nombrar otros trazados fuera de Galicia donde sí, es más inseguro, pero en Galicia concretamente no es el punto más criticable de los caminos. Pero no todos los caminos están igual, es decir, No. El camino francés será porque era el más conocido, está más señalizado. Una de las quejas que teníamos de uno de los peregrinos en la oficina donde se sella la Compostela era que era portugués, decía que el camino portugués que estaba muy mal señalizado. A ver, depende de dónde venga diciendo esto, porque yo concretamente caminé el camino portugués desde Oporto hasta Santiago. Entonces, realmente, a ver, el camino portugués confluye con el camino que va a Fátima. Entonces te encuentras señales, claro, también hay que saber un poquito interpretar toda la sinaléctica, que eso yo creo que también puede llegar a ser un problema, ¿no? Los caminos en general pasan por diferentes comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene decisión propia de señalización hasta ciertos límites, entonces no es homogéneo desde que empiezas un camino. Entonces, cuando empiezas, por ejemplo, en Oporto, pues ves la señalización de ida y de vuelta. Las de ida son en amarillo, las de vuelta son en azul. Además de esto, confluye con otro camino románico. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando te encuentras con diferentes señalizaciones, si no tienes muy claro cuáles tienes que seguir, pues puede resultar un problema, ¿no? Yo concretamente en el camino portugués no tuve ninguna duda. Claro, no es que yo sea una experta en el camino, ni muchísimo menos, ni una estudiosa del camino, sino yo lo hice pues por mi trabajo, obviamente, y lo hice como una turista más, sabiendo que pues, las flechas, los mojones, o sea, el tipo de señalización que yo tenía que seguir. Y sí, vale, con un poco de ventaja juego, obviamente, ¿no? Pero bueno, no... salvo a lo mejor por algún trazado de monte, porque, bueno, pues pasando Valga, pues hay zonas de monte bastante frondoso, y entonces yo concretamente, que lo hago siempre en temporada baja, porque en temporada alta pues obviamente no puedo, tengo otros menesteres, pues sí que a lo mejor pues está un poco cerrado de maleza, y bueno, pues puede haber algún momento en lo que te cueste a lo mejor identificar alguna señalización, ¿no? Pero yo realmente no puedo decir. De todos modos, el camino yo lo hice hace 3 años, si no recuerdo mal, y está muy vivo, es que pasa tanta gente por él, que ¿quién no te dice que hoy una flecha que no existe mañana? Porque además la picaresca sí que es verdad que existe. Y gente que tiene pues ciertos negocios, que a lo mejor en un momento dado pone una flecha
no porque sea el camino, sino porque su negocio, pues porque para que vayan a su negocio. Entonces, claro, es complicado porque la cantidad de, bueno, sabemos que las cifras aumentan cada año, el nivel de... Sí, además quería comentar también esa cifra, la que dices, a fecha de 8 de noviembre, desde el 1 de enero de este año, ya sellaron la Compostela 294.386 peregrinos. Es una cifra muy significativa. Están ya cerquita de los 300.000, que fue la que se batió, el récord que se batió el año pasado, pero a fecha de 31 de diciembre. Y también de eso quería hablar, de la masificación en el camino, sobre todo en algunas rutas y en los últimos 100 kilómetros. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos el número de kilómetros o la distancia para conseguir la Compostela? ¿Cómo evitamos esa masificación en los 100 últimos kilómetros? Yo ¿Mónica? creo que es muy complicado no poder evitar esa masificación. Lo que tendríamos es que intentar desestacionalizarla y también es muy complicado, supongo. Eso es complicado, ¿no? Nos dice Marta, hombre, ya lo creo, y sobre todo en las condiciones meteorológicas y todo esto, que también es muy importante. No todo el mundo tiene la misma capacidad de sufrimiento para pasar por el camino en determinadas épocas del año, ¿no? Entonces, claro, es bastante complicado, yo creo. Lo que pasa es que también si pensamos en seguir aumentando oferta, aumentando albergues, pues va a seguir aumentando también la cantidad de gente que vaya a ir por ese camino, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé si Sí, tú ahora como que dices que experta de puedes... aumentar albergues, hay una legislación que evite que se aumenten es decir, que recorte el número de albergues, o es algo que cada uno, yo puedo montar en el camino un albergue y nadie me va a decir nada. Bueno, para montar cualquier tipo de negocio obviamente hay que solicitar un permiso, entonces ahí sí que están legislados. Pero están legislados para tener unas determinadas condiciones de habitabilidad, sí. Pero para montarlo... Hasta lo que yo sé, un albergue privado se puede montar. O sea, una cosa son los públicos, que ya dependen directamente de la administración, pero hasta lo que yo sé, los albergues públicos, pues los albergues privados, perdón, pues es un negocio como otro cualquiera. Con los ayuntamientos, y el ayuntamiento, tipo de permisos sí, que te den, y en principio, hombre, yo sé de algún que otro, no quiero meter la pata y no digo exactamente, pero creo que hay ya alguno en estos últimos 100 kilómetros que ya están parando un poco licencias porque no quieren tampoco que el único negocio que haya en el pueblo sea precisamente casitas pequeñas en plan albergues, pero yo creo que claro, si es negocio, si la gente viene, la iniciativa privada tenderá a dar más plazas de alojamiento. Lo que sí ya nos está produciendo, por ejemplo, pues, y si se produce son momentos muy puntuales, eran pues, casos como que se daban anteriormente, ¿no? Antiguamente sí que es verdad pues, que se habilitaban muchísimos más pabellones, polideportivos, etcétera, y eso pues bueno, ha ido a menos, ¿no? Yo creo que también en ese sentido yo lo considero positivo porque realmente pues, una persona que duerma en pabellones pues como que no es muy normal, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, aquí hubo una polémica en Santiago, hay una polémica por el tema de las licencias de los hoteles, o sea, al final yo creo que contenerlo es complicado porque al fin y al cabo es un negocio, la gente quiere tener sus negocios, pero bueno, ahí ya está el ayuntamiento, Xunta y que lidien. Y después el tema de los albergues, sobre todo de los albergues públicos, que son los más económicos, lo que desde mi punto de vista hace es convertir un poco lo que es el Camino de Santiago en una competición y salimos más temprano para tener plazas. Si no te levantas a las 5 de la mañana vas a llegar y no vas a tener plaza en el albergue. Para mí eso, al fin y al cabo, desvirtúa un poco lo que es el Camino de Santiago. No creo que tengas que ir contrarreloj, como si esto fuera un gran premio de Fórmula 1. Y respecto a lo que me comentabas de... Bueno, pero ahí vamos a discrepar un poco también. Dime. Discrepo porque también, a mí también lo que tampoco me parece justo es que sea una manera de hacer turismo en Galicia de forma gratuita. Eso tampoco te lo dan en todas partes. Pero el albergue tienes que pagar algo. Bueno, más de los albergues se pagan. Bueno, pero es muy simbólico el precio de, claro, por eso hay las peleas, o bueno, competiciones que dijo Sandra, de salgo antes para tener plaza, porque, claro, son precios irrisorios. Entonces, hacer también turismo
sufragado por los gastos con el erario público, pues no sé también... A ver, a mí me gusta que exista para darle oportunidad y para seguir manteniendo el espíritu del Camino de Santiago, lo cual está muy bien. Pero lo que tú comentabas, Marta, antes de lo de habilitar pabellones, bueno, que venga todo el mundo y todo el mundo gratuitamente, bueno, eso vamos suele a alojarlo. Eso suele suceder en los años santos, porque la cantidad de gente que hace la ruta por el año santo, entonces no hay albergues suficientes ni hoteles. Y yo creo que... De hecho, aquí tiene pasado en Santiago, perdona que te interrumpa, en uno de los albergues más grandes que hay, que es el de Belvís, de verse totalmente desbordados y tener que dar salida alguna vez, en alguna ocasión a los peregrinos. Y a mí me parece que eso es un lujazo que nos permitimos, el darle cobijo a toda esa gente de manera gratuita, para que puedan venir, porque a nosotros gallegos no nos dan esas facilidades para irnos a ningún sitio al camino de nada. Quiero decir que es una cosa que a lo mejor yo aquí rompo un poco la lanza en favor al que mantiene un negocio y que tiene una competencia, que yo creo que esa competencia, Marina, tú apuntabas lo de limitar las plazas de albergues o de establecimientos privados. Yo creo que más bien tendría que ir un poco al contrario, que la oferta pública sea un poco más limitada para que el que quiera hacer un negocio, porque al final el camino se ha convertido en lo que se ha convertido, y que tengan su espacio, y no, vamos a habilitar aquí lo que haga falta para que venga todo el mundo. No sé, Marta, ¿cómo ves eso? Sí, a ver, el Camino de Santiago es un fenómeno. Se ha convertido en un fenómeno de estudio porque realmente es de hecho, el congreso famoso, que va a haber estos días es por eso, ¿no? Precisamente, el Fairway, ¿no? El Fairway, sí. Vamos a ver, el Camino de Santiago es una ruta histórica, una ruta cultural, patrimonio de la humanidad. Hay otras rutas culturales, hay otras rutas que son patrimonio, pero no han tenido la difusión y el boom que ha tenido en pocos años, por decirlo de alguna manera, el Camino de Santiago, ¿no? Gracias al Camino de Santiago, Galicia, o por lo menos Santiago de Compostela, porque en muchos casos no se sabe dónde está Galicia, pero sí se reconoce dónde está Santiago, ha salido al mundo, ¿no? O sea, hasta hace X años pues no se sabía dónde estaba Santiago de Compostela, y gracias al Camino de Santiago pues ya en todas partes del mundo nos empiezan a ubicar, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil controlarlo, muy, muy difícil. Realmente, pues el camino más saturado obviamente es el camino francés, pues porque es el más conocido, es el que primero realiza casi todo el mundo. Y yo creo que contener a la gente... A ver, la desestacionalización se está realizando paulatinamente. Yo recuerdo, nosotros abrimos la agencia en el 2001, y cuando abrimos la agencia, la temporada era de abril a finales de septiembre, principios de octubre. Ahora la temporada es de principios de marzo a finales de noviembre, siendo, aún así, los meses de enero, febrero y diciembre, incluso yo en Navidades tengo gente caminando. Entonces, claro, llega un momento que sorprende, ¿no? Porque que alguien camine el 24 de diciembre, el 31, con ese frío y... Efectivamente, o sea, que no son ni son las mejores vistas, porque bueno, pues hay mucha niebla, o sea, la gente se pierde turísticamente, si queremos hablar así, pues mucha visión, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno tan grande que la gente lo hace cuando puede, ¿no? Y entonces yo creo que contenerlo es muy, muy complicado. Yo sé de otras rutas que tienen pues como unos cupos, ¿no? Bueno, pues aquí mismo lo acabamos de hacer hace poco en la playa de las Catedrales. Entonces, no sé cuál sería el mejor sistema. ¿Qué pasa? Que claro, supuestamente la Iglesia también quiere que todos los peregrinos puedan llegar. Entonces, yo creo que hay multitud, que es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, es un fenómeno religioso. Yo creo que como el Camino de Santiago precisamente da cabida a una multitud de gustos y a una variedad de personas tan diferentes, porque sí es verdad que existen los albergues públicos y en muchos casos pues gente joven o gente poco poder adquisitivo pues que quiera hacerlo como un turismo casi sido gratuito, ¿no? Pero realmente también hay otras personas que pagan mucho dinero por hacer el camino. Entonces, en el Camino de Santiago existen todas las clases sociales. Entonces, cuando... ¿Y esa gente que paga tanto por el camino, cómo hace el camino? Cuéntanos. Y a ver si nosotras nos gustaría hacerlo de esa forma. A ver, habitualmente el camino se hace exactamente igual, caminando o en bicicleta o bueno, en caballo o como sea, ¿no?
O en tren, o en que tren. hablaremos también del tren turístico que viene por... Bueno, pero en tren ya no hay Compostela. Bueno, en Compostela si realizas los 100 últimos kilómetros andando. Claro. Es un tren que sale de Madrid y va por Portugal. Sí. Sube y si haces los 100 últimos kilómetros caminando, que por la noche volverás al tren y tal, sí que te... Claro, se te así hará. sí. Pero bueno, hablaremos también de las diferentes formas si nos da tiempo, pero continúa. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos, con poder adquisitivo pagamos mucho por hacer el camino. A ver, Efectivamente, pues la gente lo que quiere, quiere hacer el Camino de Santiago, vivir la experiencia exactamente igual, en este caso, pues eso, caminar o andar en bici o lo que sea, lo más habitual es caminar, y entonces de lo que se trata es de que, bueno, pues haces igualmente los kilómetros necesarios, pues que son, para conseguir la Compostela, pues los 100 últimos kilómetros, no valen 100 en cualquier tramo, sino que tienen que ser los 100 últimos, es decir, llegando a Santiago de Compostela, y entonces en esos kilómetros la persona camina, pero camina sin equipaje, ¿vale? Camina pues con toda la tranquilidad del mundo de no tener que madrugar para tener asegurada su habitación, para tener aseguradas sus comodidades, sino que esa persona camina, se levanta y sale pues como cuando haces realmente turismo, es decir, sales pues a las 9 de la mañana de tu hotel, no vas a salir mucho más tarde porque si no te coges las horas de sol, ¿no? Entonces, bueno, más que nada por incomodidad, pero disfrutas, te paras, haces tus fotos, te vas a tomar pues tus aguas o tus refrescos o lo que tú quieras a los bares, comen a gusto, siguen, continúan, en muchos casos la dividen incluso haciendo el mediodía en mitad del camino y llegan al hotel, pues se pegan su ducha y se hacen sus visitas por la ciudad y bueno, pues disfrutan realmente, ¿no? En este caso, bueno, pues la gente, bueno, después ya hay quien quiere pues un cierto nivel de hotel, pues más cómodo, de más categoría, pues por la cual tienen que pagar más, etcétera. Tengo que decir que no en todos los caminos es posible alojarte en hoteles pues de alto, bueno, pues de 4 o 5 estrellas, porque no todos los pueblos los tienen. Hay gente que prefiere pues bajar de categoría de hotel y seguir igualmente la ruta día a día, o hay gente que prefiere pues hacer traslados. Una vez que llega a un punto, hace un traslado y se mueve para pues ir a un hotel pues más lujoso, incluso pues con balnearios, que bueno, pues hay multitud de oferta, ¿no? Aparte, bueno, Galicia, como estamos tan poblados en diferentes poblaciones, pues les ofrecemos muchas variedades. Entonces, existe ese tipo de viajero, ¿no? Que no tiene por qué ser, porque muchas veces esa persona, yo tengo clientes que quieren el viaje así, que lo quieren totalmente cómodo y es gente muy religiosa. Era lo que te iba a comentar, si venían por razones, a preguntar por razones religiosas, espirituales o simplemente por hacer turismo, una forma diferente de hacer turismo. Yo turismo puro y duro nunca lo diría. Yo creo que es, por lo menos en mi cliente estoy hablando, yo creo que es siempre por motivos culturales, pero sobre todo lo que es la filosofía del Camino de Santiago, o sea, no deja de ser, en cierto modo, podemos denominarlo turismo, pero siempre desde el punto de vista de que quieren hacer el camino, esa experiencia de convivir con el ambiente, con el medio ambiente, convivir con la gente que lo rodea, y en muchos casos sí que es verdad que tenemos mucho turismo religioso, y turismo religioso que no está por la labor de llevarse pues unas tremendas mochilas, ¿no? Que lo comentaba también antes. Vamos a ver, cuando nosotros empezamos había pues detractores, ¿no? de este sistema de trabajo que decían, bueno, pues que como una persona puede hacer el Camino de Santiago, que te lleven la mochila, que te reserven los hoteles, vamos, que esto no es hacer el Camino de Santiago, ¿no? Bueno, pues si nos vamos a la Edad Media, nadie tenía pues ropa para llevar unos equipajes como los que llevan la gente que va hoy por hoy pues con esas mochilas tan cargadas, porque no existía, la ropa era para todo el año. Ya, pero tendríamos que preguntarnos cómo hacían el camino algunos reyes en la Edad Media, que vinieron, que lo hicieron. Seguro que iban con toda su corte y en unas condiciones muy diferentes a cualquier peregrino que venía de Francia o incluso de Inglaterra, ¿no? Pues... Efectivamente. Entonces, yo pienso que merece tanto respeto el que lo hace de una manera como el que lo hace de otra. Porque realmente, o sea, lo que importa es que no destrocen el camino, lo que importa es que sean respetuosos con lo que es realmente el camino. Nosotros, por ejemplo, estamos organizando para el día 18 de este mes una acción que es Camino Clean, para concienciar a la gente de que el Camino de Santiago hay que cuidarlo realmente, ¿no?
Se trata de caminar 10 kilómetros y que la gente pues vaya recogiendo un poco la basura que se puede encontrar en el camino, ¿no? Porque sí es verdad que, bueno, pues al fin y al cabo somos personas y ahí ya depende de nuestra educación. Ya no es lo que nos pongan 50 papeleras o de que nos hagan... Esto ya es cuestión educativa. Entonces, se trata de que la gente sepa que si tiras un papel al suelo, pues estás dañando, porque el Camino de Santiago, pues precisamente, si hablamos de 300.000 personas, es mucha gente que puede ensuciar. Entonces, lo que hay que hacer precisamente yo creo que es concienciar para que se cuide... Los caminos, vamos Exacto. a hablar de los caminos, porque claro, es que decimos el Camino de Santiago, pues hablemos de los caminos que vienen a Santiago, que claro, hay que protegerlo, que hay que proteger todos. Y necesitaremos entonces una policía para los caminos, o guías, o alguien que nos vaya indicando lo que no debemos hacer, o llegaremos a ese punto. En época alta normalmente suele haber tanto Guardia Civil como Policía Nacional montada a caballo recorriendo el Camino de Santiago, pero yo creo que no habría que llegar a ese punto. Cualquier persona sabe que no se puede tirar un papel pues, en la calle, pues, ni cambiar la si flecha no hay, y se cambia. Si no hay papelera, te lo metes en el bolsillo y punto. Es una cuestión de civismo. Y bueno, el tema de cambiar las flechas ya entra, es la picaresca de eso. Tengo un negocio y quiero que pasen por mi negocio y no por el del vecino. En ese tema sí que a lo mejor habría que tener mano dura, porque es muy sencillo. Tú hablas con los peregrinos, yo que he entrevistado a un montón de ellos, y en una época determinada pues te dicen, pues mira, en tal punto está una flecha colocada y se sabe en la historia, la coloca porque además va pasando de peregrino a peregrino, lo van contando los unos a los otros, está la flecha mal colocada para que pases por su bar. Creo que son cuestiones bastante sencillas de solucionar, ¿no? Bueno, yo no creo que sea tan sencillo, porque estar pendiente con lo que dices, hay mucha picaresca, y estar todo el día seguro que hay uno, pero que sí es verdad que tienen que estar un poco ojo a visor, porque es una cosa que además en las redes sociales todo es muy fácil de saber en el momento dónde se está produciendo ese hecho. De hecho, no quiero ser aquí nube negra, pero recordar el trágico suceso de la peregrina norteamericana, que precisamente utilizó, parece ser unas maneras así, algo como cambiar una indicación, esta persona, ¿no? para desviarla del camino a ellos. O sea, es complicado y hay que estar bastante al loro y encima de estas cuestiones, ¿no? Para que no pasen precisamente problemas más importantes. Y protegerlo, claro. Yo creo que no se está demasiado pendiente porque, bueno, en el caso que conozco más de cerca, que es el Camino portugués, con ese cambio de itinerario, las flechas amarillas siguen estando pintadas, nadie las ha ido a borrar, y ese no es el itinerario oficial. ¿Por qué siguen ahí esas flechas? Hombre, incluso hay una señal vertical que en su día debió colocar la Xunta de Galicia, que sigue estando en el itinerario, que no es el oficial. Entonces son pequeños detalles que yo creo que son muy fáciles de solventar y que evitarían pues, que la gente se pierda o que... Y que cada ayuntamiento proteja, vigile su tramo de... No sería tan difícil, ¿no? Eso porque tendría que ser. Es riqueza que viene para esa zona, y entonces cada ayuntamiento proteger su tramo del camino. Bueno, hay más cosas, bastantes más cosas, pero vamos a ceñirnos porque el tiempo se escapa. Se masifican en los 100 últimos kilómetros. ¿Aumentaríamos el número de kilómetros? Bueno, sobre ese tema ha habido ya una reunión en la que expertos xacobeos pues, han estado debatiendo en torno a ese asunto y hablaban de la posibilidad de aumentar el recorrido a 300 kilómetros para dar esa Compostela como una forma de intentar que no esté tan saturada esa parte final del camino. Yo creo que a lo mejor como la Iglesia no está de acuerdo, creo. Como medida, no sé exactamente si están de acuerdo o no, porque bueno, la Iglesia ya sabemos que la catedral siempre quiere favorecer la llegada de peregrinos, por eso tampoco nunca se han planteado cobrar entrada en la catedral, que sí se hacen en otras catedrales. Entonces supongo que por eso no están muy a favor de esta medida. De todas formas, yo creo que aunque se hiciera, funcionaría al principio,
pero después la gente ya se habituaría y haría esos 300 kilómetros solo por tener la Compostela. No sé qué es lo que piensan mis compañeras. Yo, como gallega, a mí me interesan mucho los 100 últimos. Los otros 300 no sé de dónde, a quién le toca en la parte del pastel. Y yo creo que es que, igual que hablamos de los caminos, hay muchos, pero el camino, el francés, es el camino, es el que nos une con Europa. No vas a ir a dar vueltas por aquí y por allá, que está estupendo que se recuperen todos los demás, a mí me encanta, pero está claro que el camino francés es el camino de los caminos. Y entonces cambiar también, el intentar que no haya esa gente ahí, va a ser muy complicado. Yo creo que ya es un boom, lo apuntó Marta antes, es un boom increíble que se resucitó ese camino que siempre estuvo ahí, pero que no lo veía mucha gente, que se hizo con la autonomía gallega, se le dio el bombazo y encontramos el filón. Fue una manera de llamar a la gente y de colocarnos en el mundo, en el mapa del mundo. Que, por otra parte, yo quería aprovechar que tenemos a Marta hoy con nosotros para preguntarle... Marta, te estoy llamando y es Mar. Perdón. Estoy acostumbrada ya. Con Marta, perdón. Mar. Y preguntarte, porque como van a venir muchos turoperadores de todas partes ¿cuál es la zona donde de verdad tienen más interés por nosotros? Uy, eso es muy complicado de decir. O ya todos realmente se interesan. A ver, obviamente el turista, o sea, el turoperador, el peregrino, el viajero de proximidad, con esto me refiero a Europa, pues es el más habitual, ¿no? Porque, bueno, pues porque tiene muchísimo más fácil el recorrido. Pero a mí, sorprendentemente, o sea, la cantidad de australianos que están viniendo desde hace unos años hacia ¿Y dónde ahora, empiezan? ¿Dónde empiezan a hacer la ruta? No, o sea, ellos vienen de Australia y la ruta pues habitualmente hacen o los 100 últimos kilómetros o se vienen a León, o sea, depende. Hay mucha gente que hace el Camino de Santiago desde Roncesvalles o desde Sant Jan. O sea, hay 1000 anécdotas porque de verdad que hay cosas que son, vamos, increíbles. O sea, yo he tenido, bueno, pues todo tipo de anécdotas ya, porque ya son muchos años, ya son mucha gente. Y bueno, pues de Asia, de todos los países, o sea, países que muchas veces incluso, pues yo que sé, el típico país pequeñito que no sabemos dónde está y que digamos, pues venimos de X y dices, bueno, pero me parece increíble, o sea, es un fenómeno tan grande que ya lo que es, pues lo típico, los alemanes, los británicos, que eran los que antes, ¿no? Pues los italianos, tal, pues ahora ya se está diversificando de una manera, pero asombrosa. Y también hay muchos norteamericanos, porque por lo menos los datos así lo confirman, ¿no? Que de Estados Unidos cada vez vienen más peregrinos. No sé si están ya en el segundo puesto. En el segundo puesto y es... Bueno, ahí tenemos que darle las gracias a la película de Way. Sí, claro. Y también me llamó mucho la atención porque cuando hicimos la entrevista, la encuesta a los peregrinos, había también mucho asiático. Efectivamente, y es que es lo que comentaba, tanto desde Asia como, bueno, concretamente desde Australia, para venir aquí es que hay que parar a repostar el avión. Con Japón hay hermanamiento de caminos. Efectivamente, entonces la difusión que se está dando es tan grande y en muchos casos precisamente el peregrino que está haciendo el camino es nuestro prescriptor, es el que más publicidad nos hace. Es que al final el tema es que es un fenómeno tan grande que se está difundiendo de una manera las raíces, ¿no? O sea, es como que la persona que viene queda tan contento que luego lo publica, hay multitudes de blogs. Redes sociales nos están ayudando muchísimo. En Instagram creo que, bueno, a finales de septiembre, ahora irán por las 800.000 publicaciones de Santiago de Compostela, con la etiqueta Santiago de Compostela, también del Camino de Santiago, y eso es una publicidad gratuita inmensa, porque además muchas de estas personas no es que tengan 100 seguidores, a lo mejor pues tienen un blog o son youtubers y tienen 300.000 seguidores, 500.000 seguidores, y es una publicidad gratuita. Que no se paga con nada. Y respecto al hecho de que cada vez vengan pues eso, más peregrinos extranjeros de lugares tan lejanos como Australia y Estados Unidos, ¿hace que esté cambiando un poco ese concepto de peregrino mochilero que casi no gasta? Sí, a ver, hay más
peregrino, hay más albergues, hay más peregrinos de albergues, tiene más ocupación, obviamente, pero sí que es verdad que está subiendo mucho también la cantidad de peregrinos que vienen pues con un nivel de gasto. Entonces están conviviendo los dos, o sea, lo que es el cliente en sí, problemas de convivencias entre ellos no tienen, o sea, están viviendo diferentes clases sociales, haciendo el mismo camino, de diferentes maneras, obviamente, y no entre ellos, o sea, lo que es a lo largo del camino no se producen conflictos, que bueno, es algo también que es un punto muy positivo, ¿no? Es algo que valora mucho la gente del Sí. camino también, el Sí. hecho de encontrarte de todo en el Camino de Santiago. Exactamente. Y realmente, bueno, pues en lo que es el cliente que también viene, pues eso, pues gastándose el dinero, pues con todos los servicios ya contratados y bueno, pues enriqueciendo al fin y al cabo, pues todos los pueblos por donde pasa el Camino de Santiago, pues está en ascenso también, o sea, tanto una modalidad como la otra. Bueno, se nos acaba el tiempo, porque hablar del camino, ¡uf!, ya que es tan largo, también el programa debería ser más largo. Mar, ¿cuál es, antes de pasar a nuestro rincón favorito, que es una pequeñita sección que tenemos en el programa y nos gusta mucho a la gente que viene, que venís al programa, preguntaros cuál es vuestro sitio favorito de Santiago, ese rinconcito especial. Pero antes, ¿cuál es tu rincón más bonito del camino? O el sitio, lo que más te gusta del camino. ¿Vosotras habéis hecho el camino? Yo trocitos, bueno, no tengo la Compostela, es una asignatura pendiente. Lo tenemos pendiente y le diremos a Mar que nos ayude en la organización de nuestra peregrinación. Sí, eso sí, Mar, con comodidad, y lo haremos las tres para encontrar ese rinconcito en el camino. ¿Y cuál es el tuyo del camino? Del camino, para mí quizás el Malecón, en Sarria, que es, bueno, pues la zona del río donde, bueno, pues en verano está lleno de terrazas, convive la gente de Sarria con la gente bueno, pues con los peregrinos que están por allí, no sé, es una zona muy tranquila, aunque bueno, lleva unos cuantos años ya haciéndose obras y eso siempre bueno, las obras son para mejor, efectivamente, son un estorbo, pero son para mejor. Tienen que ser, pero quizás sea un punto pues muy bonito en el Mira, camino. este sí que lo comparto contigo, ¿ves? Que yo tengo un cuñado de Sarria y el Malecón en verano con tanto peregrino y todo, la verdad sí que es un sitio muy apetecible para tomar un algo y conocerlo. ¿Y el de Santiago? Pues sin río, pero quizás por motivos similares la Plaza Fonseca. La Plaza de Fonseca. Sí. También por las terracitas, el ambiente que hay. Porque lo mismo, porque es un sitio tranquilo, o sea, estás en la zona antigua, en el meollo, en el bullicio, pero estás alejado, es decir, quizás es un sitio, pues no sé, con mucha luz, dentro de que Santiago pues es una zona pues más de piedra y tal, bueno, pues una zona amplia con la fuente, sí. Muy bien, pues mira, tenemos imágenes de la Plaza de Fonseca, que ya fue también el rincón favorito de más gente, ¿eh? No, gana la Plaza de Quintanas, que no me salía. Pero esta también se está llevando muchos puntos. Bueno, nos está acabando el tiempo y no queríamos irnos sin el minuto solidario. ¿A quién se lo dedicamos hoy o qué consejo le damos? Pues se lo propongo a esta mesa y espero que ustedes lo tengan en cuenta y lo hagan también. Y es que nos vamos a ir a una masterclass para cuidar la piel. Y dirán, ¿y dónde está la solidaridad? Pues porque Ana Mancebo da estas masterclass y todo lo que se recauda va para ayuda de los niños con cáncer. Creo que es algo interesante, ¿no? El fin no puede ser mejor. Y siempre viene bien cuidarse la piel, sobre todo de manos de una experta, y si con lo que se recauda se va a ayudar a niños que están enfermos de cáncer, yo creo que, bueno, que tenemos que ir ya estamos tardando. Bueno, pues seguro que en el próximo programa nos encontrarán muchísimo más guapas. Y Mar, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre se lo digo a todos los que vienen al programa, siempre nos queda algo de qué hablar, entonces contaremos contigo otro día. Pues yo encantada, muchas gracias por haberme invitado. Compañeras, amigas, gracias por estar aquí y ¿qué le voy a decir a ustedes? Que si pueden, hagan el Camino de Santiago, protéjanlo, los caminos de Santiago y sobre todo disfruten de esta ciudad porque merece la pena.